Pregúntale a cualquier hombre qué es lo que más temen las mujeres y escucharás lo mismo. Traición, abandono, soledad. Pero esa es solo la superficie, una máscara decorada con frases modernas. Hay un miedo más antiguo, más oscuro y más silencioso que condiciona todo su comportamiento, incluso cuando ellas mismas no lo entienden. Y ese miedo, hermano, no lo encontrarás en libros de autoayuda ni en discursos de empoderamiento. Hoy te lo voy a revelar. Escucha esto. Si no entiendes qué es lo que verdaderamente aterroriza a una mujer, nunca podrás entender sus decisiones. Vas a tomarte su comportamiento como algo personal, cuando en realidad es biología actuando con desesperación y esa ignorancia te va a costar caro. Relaciones rotas, dignidad perdida, respeto evaporado. Lo que vas a aprender hoy te va a doler un poco, pero te va a liberar para siempre. Maquiavelo escribió que los hombres actúan más por miedo que por amor, pero eso también aplica a las mujeres, solo que su miedo es distinto, más elegante, más camuflado, no tiene forma de amenaza física, sino de algo más cruel. El miedo a volverse invisible, a dejar de ser vista, a perder su única moneda real en el mercado relacional, la relevancia. Este no es un ataque, no es una crítica, es una disección quirúrgica de lo que pasa debajo de la superficie. Porque si tú no entiendes este miedo, vas a reaccionar mal a sus pruebas, a sus demandas, a su caos emocional. Vas a pensar que es irracional cuando en realidad está luchando contra un reloj que no se detiene. Y cuanto más se acerca a esa hora invisible, más se intensifican sus comportamientos. ¿Te parece exagerado? Entonces, dime, ¿por qué tantas mujeres exitosas y empoderadas colapsan emocionalmente cuando sienten que ya no captan la misma atención? ¿Por qué congelan óvulos a los 35? ¿Por qué las redes están llenas de filtros, poses, validación constante? No es narcisismo, es miedo. Un miedo que ni siquiera se atreven a nombrar. Hoy vamos a ir profundo. Vamos a rasgar la narrativa, desmontar las mentiras modernas y exponer la verdad que nadie quiere decir en voz alta. No para destruir, sino para comprender, no para juzgar, sino para ganar claridad. Si te atreves a seguir escuchando, te prometo una cosa, nunca más vas a ver a una mujer como antes. Esto no es solo psicología, es supervivencia. La mayoría de hombres no entienden a las mujeres por una razón simple, pero devastadora. Creen que ellas piensan como nosotros. Esa es la raíz del problema. El hombre moderno proyecta su psicología masculina sobre la femenina. Asume que si algo le dolería a él, también le dolerá a ella. Si algo le haría feliz a él, también a ella. Y ese error, hermano, es lo que los lleva directo al abismo emocional. Nosotros los hombres valoramos la lealtad, la lógica, la coherencia. Si una mujer nos ama, pensamos que lo hará siempre, que el amor lo es todo, que basta con ser buenos, presentes, fieles. Pero ella no está jugando el mismo juego. Ella está operando con un sistema distinto, más emocional, más simbólico, más influenciado por una ansiedad ancestral que el hombre rara vez comprende. Mientras tú piensas que dar amor y estabilidad te garantiza su presencia, ella está evaluando otra cosa, tu capacidad para mantener su relevancia, no tu ternura, no tus detalles, no tus promesas, sino tu fuerza. Tu estatus, tu capacidad de proyectarla a ella como alguien aún valiosa ante los ojos del mundo. Porque si estás con ella, pero ya nadie la mira, su ansiedad se dispara. Este es el punto ciego masculino. Creemos que su amor es como el nuestro, pero no lo es. El amor masculino nace del compromiso. El amor femenino nace de la admiración. Y la admiración es frágil. No resiste la rutina, la debilidad, la inseguridad, el estancamiento. Un hombre puede amar a una mujer aunque ella cambie, envejezca o tenga defectos, pero una mujer no puede amar a un hombre que ha dejado de crecer. Por eso tantos hombres buenos son rechazados, no por malos, sino por inofensivos, porque no generan tensión. No representan reto, no transmiten poder. El hombre moderno ha sido domesticado por una sociedad que lo empuja a ser gentil, complaciente, políticamente correcto, y luego se sorprende cuando es reemplazado por otro que no pide permiso para existir. Hermano, la historia está llena de advertencias.
Maquiavelo escribió que es mucho más seguro ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Y lo mismo aplica en la atracción. Si ella no te respeta, tu amor no vale nada. Si no le inspiras un mínimo de tensión emocional, si no despiertas su instinto de supervivencia, serás invisible. El problema es que los hombres creen que están siendo amorosos, cuando en realidad están siendo débiles y confunden sumisión con empatía. Pero una mujer no busca un reflejo emocional, busca un pilar, alguien que no se derrumbe cuando ella empiece a probar, presionar, empujar, porque lo va a hacer no por maldad, sino por instinto. Porque necesita saber que no está con otro niño grande, sino con un hombre completo. Si fallas en entender esto, cada discusión, cada drama, cada cambio de humor te parecerá injusto. Pensarás que ella está loca, que no sabe lo que quiere, pero la verdad es que tú no sabes lo que está evaluando. Está midiendo tu resistencia, está probando tu estabilidad, está proyectando su futuro contigo basado en cómo manejas el caos. Y si cada vez que hay tensión te colapsas, si cada vez que se altera tú te alteras más. Si cada vez que hay dudas tú suplicas. Ya perdiste. Porque el hombre que se arrodilla ante el drama no la calma, la alarma. El que explica demasiado demuestra debilidad. El que pide validación se vuelve prescindible. El error fatal del hombre moderno no es amar sin fuerza. Es creer que el amor es suficiente cuando lo único. El miedo más profundo de una mujer no es la soledad, no es la traición, no es ni siquiera el abandono. Es algo mucho más cruel, más humillante y más devastador. La irrelevancia. Ese es el verdadero enemigo silencioso que habita en su inconsciente y que moldea gran parte de su comportamiento. Y no es su culpa, es biología, es historia escrita sobre piel y memoria genética. Durante miles de años, una mujer sin valor percibido era una mujer desechada, una que ya no podía negociar protección, recursos ni seguridad, cuando ya no era fértil, cuando su belleza se marchitaba. Cuando otra más joven aparecía, se convertía en un estorbo, en una sombra. La tribu ya no la miraba, el clan ya no la protegía. Su existencia quedaba al borde del abismo y ese temor sigue ahí, latente. Aunque hoy tengamos rascacielos, wifi y stacks de empoderamiento, la irrelevancia es muerte social, es desaparición y nada aterra más a una mujer que dejar de ser mirada, porque en la mirada del hombre está su espejo. Su confirmación de existencia. Cuando deja de recibir atención masculina, empieza a cuestionar su valor. Por eso la validación se vuelve adictiva. No es vanidad, es supervivencia. Cada like, cada halago, cada te ves hermosa es una pequeña victoria contra el abismo del olvido. Mira, las redes sociales no son solo plataformas, son campos de batalla donde se mide la relevancia femenina en tiempo real. Mientras más likes, más validación. Mientras más seguidores, más poder. No es coincidencia que las mujeres dominen estas plataformas. Es la manifestación digital de una necesidad biológica. Seguir siendo vista, seguir siendo deseada, seguir siendo elegible. ¿Y qué pasa cuando siente que está perdiendo ese poder? Entra en pánico. No importa cuánto éxito profesional tenga, no importa cuántos títulos, cuánta independencia financiera, cuánta autoestima predique, si un día se mira al espejo y no siente que podría competir con una de 25. Su mundo se resquebraja porque el reloj no perdona y lo sabe. Por eso muchas mujeres odian cumplir años en silencio. Por eso el maquillaje, las cirugías, los filtros. Por eso frases como me siento invisible aparecen tanto en mujeres de 35 en adelante. No es drama, es miedo. Miedo a dejar de ser seleccionable en un mercado donde su valor está vinculado a la juventud, la fertilidad y la belleza. Y no se trata de culparlas, se trata de entender lo que está operando debajo. La psicología femenina fue esculpida por la necesidad de ser elegida. Esa es su estrategia evolutiva. Mientras el hombre gana poder con el tiempo, la mujer lo pierde. Y eso crea un choque brutal entre la narrativa moderna y su biología, porque le dijeron que tenía tiempo, pero su cuerpo le dice otra cosa. Maquiavelo diría: la mujer que ignora su temporalidad pierde la guerra sin pelear, porque lo que no se acepta no se puede manejar.
Y muchas hoy están perdiendo la guerra interna entre lo que desean y lo que biológicamente necesitan. Quieren independencia, pero también validación. Quieren libertad, pero también protección. Y el miedo a quedarse solas no es el miedo real. El verdadero terror es quedarse solas porque ya nadie las quiere elegir. Ahora entiende esto. Cuando una mujer se siente irrelevante, cambia, se vuelve más intensa, más demandante, más volátil. Empieza a probar a su pareja con más frecuencia, a pedir más atención, más compromiso, más señales de seguridad, porque su sistema interno está en alerta roja. Está preguntando, ¿aún valgo? ¿Aún soy deseada? ¿Aún tengo poder en esta relación? Y si el hombre no entiende lo que está pasando, responde mal, se frustra, la acusa de dramática, la ignora. Y eso solo alimenta su terror, porque en su mente cada reacción tuya es una confirmación de que está perdiendo la batalla. El silencio masculino no la calma, la hunde, la indiferencia no la fortalece, la destruye. Y aquí viene lo más maquiavélico del asunto. Cuanto más desesperada se siente, más probable es que recurra a mecanismos de control, drama, manipulación, victimismo, hipersexualización, no por maldad, sino por miedo. Porque en su mente la única forma de no desaparecer es hacerte reaccionar, aunque sea con conflicto. Por eso, una mujer puede crear una pelea sin sentido para ver si todavía te importa, puede provocarte, desafiarte, menospreciarte, todo con un solo objetivo. Probar que todavía tiene poder sobre ti, porque si ya no puede influirte, si ya no puedes perder la cabeza por ella, entonces ya no es relevante, ya no importa. Y eso la destruye. Este miedo no lo admiten, no lo conversan, no lo reconocen ni entre ellas, pero lo sienten, lo viven. Y cada decisión que toman en su vida romántica, en sus redes, en su forma de hablar, vestir, moverse, es una forma de escapar de él. Las más sabias lo aceptan y actúan con estrategia. Las demás lo niegan y se desgastan en la contradicción. Por eso necesitas entender esto, no para aprovecharte, sino para no ser víctima del juego. Cuando reconoces que una mujer actúa desde el miedo y no desde la maldad, dejas de tomártelo personal. Y cuando dejas de reaccionar emocionalmente, te conviertes en lo que ella más respeta. Un hombre que entiende el juego, pero no es gobernado por él. El miedo femenino a la irrelevancia es el motor detrás del 90% de su comportamiento incongruente. Es lo que explica su obsesión con la apariencia, su ansiedad relacional, su búsqueda constante de atención. Y cuando lo ves, hermano, ya no puedes dejar de verlo. Como rayos X sobre la psicología femenina. Ese es su talón de Aquiles y también su herida más profunda. Compréndelo y ya nunca más serás ingenuo. Esto también explica por qué muchas mujeres parecen tener un cambio radical de personalidad entre los 28 y los 35 años. No es que se transformen de repente, es que sienten como el margen se les acorta. La biología, esa fuerza silenciosa e implacable empieza a presionar con más fuerza. Y entonces lo que antes ignoraban ahora se vuelve urgente. Lo que antes postergaban ahora se convierte en ansiedad. Es cuando muchas entran en una especie de modo de crisis existencial, aunque no lo llamen así. Empiezan a buscar relaciones más estables, pero ya no con deseo, sino con urgencia. El romanticismo se reemplaza por cálculo, el amor por estrategia, porque saben, aunque no lo digan, que el juego está por cerrarse, que su pico de poder se está esfumando. Observa también cómo cambia su forma de socializar. Muchas comienzan a distanciarse de amigas solteras, de ambientes festivos y buscan rodearse de mujeres con pareja o hijos. ¿Por qué? Porque el miedo a quedarse sola no es solo por la soledad en sí, sino por el reflejo social de haber sido no elegida. Eso es devastador, porque en ese reflejo está la prueba de su pérdida de poder y la publicidad lo sabe. Por eso las marcas de cosméticos, de moda, de salud y hasta de desarrollo personal apuntan a ese rango de edad con una precisión quirúrgica. Venden juventud, belleza, promesas de eternidad emocional. Pero lo que realmente están vendiendo es una ilusión de control sobre el paso del tiempo. Porque el miedo femenino, en el fondo, no es envejecer sin haber sido validada, sin haber sido escogida, cuando todavía podía serlo. Maquiavelo decía que el hombre prudente actúa conforme a los tiempos,
pero ¿qué pasa cuando los tiempos no están a tu favor? En el caso de la mujer, eso significa adaptarse rápido o negar la realidad. Y muchas eligen negar, eligen comprar el discurso de que siempre habrá tiempo, que siempre serán deseables, que siempre serán relevantes. Pero el cuerpo no escucha discursos, el cuerpo siente el reloj y cuando ese tic-tac empieza a doler, el miedo se convierte en histeria. Y esa histeria cuando no se entiende destruye relaciones, pero cuando se comprende se puede manejar. Y eso es lo que diferencia a un hombre cualquiera de un hombre estratégico. El segundo ve la tormenta y no reacciona con rabia, sino con estructura. No discute con el miedo femenino, lo contiene, no le da el poder, pero tampoco lo ignora, lo comprende y actúa desde la claridad. Y hay otro detalle aún más silencioso, pero igual de poderoso. ¿Cómo reacciona una mujer cuando, a pesar de todos sus intentos, no logra recuperar atención? Ahí aparece una forma más oscura del miedo. No solo se siente invisible, se siente sustituida. Y ser sustituida no es solo perder espacio, es perder identidad. Este miedo puede llevarla a sabotear relaciones propias o ajenas, a criticar a mujeres más jóvenes bajo discursos supuestamente morales o incluso a adoptar posturas extremas como una forma de rebelión emocional. Pero debajo de todo eso no hay maldad, hay dolor. Dolor por no haber entendido las reglas del juego a tiempo. Dolor por haber confiado en un sistema que nunca la preparó para perder poder. Y entonces aparece el lamento disfrazado de sí mismo. Yo ya no creo en los hombres, pero lo que realmente está diciendo es, ya no puedo competir. Por eso, entender su miedo no es rendirse ante él, es mirarlo con ojos estratégicos y tomar decisiones que te mantengan firme. Porque si no ves este patrón, vas a reaccionar como todos, con rabia, con frustración, con confusión. Y el hombre confundido, hermano, siempre pierde. Ahora que entiendes cuál es el verdadero miedo femenino, necesitas ver cómo ese miedo se manifiesta. No aparece con un cartel, no se expresa con palabras claras, se esconde detrás de conductas que parecen exageradas, emocionales, incluso irracionales, pero no lo son. Son intentos desesperados por no desaparecer. La primera manifestación es la validación constante. Si no recibe atención, se derrumba. No es ego, es biología. Él me gusta que tú ves como un simple clic para ella es oxígeno. Cada reacción en redes, cada mirada en la calle, cada cumplido le recuerda que sigue existiendo, que aún es vista, que aún tiene poder de atracción. Por eso una mujer puede tener pareja, éxito profesional y estabilidad, y aún así sentirse vacía si no recibe atención masculina, porque en su inconsciente eso significa que ya no tiene valor en el mercado. No importa cuánto te diga que no le importa, si no es deseada, algo dentro de ella entra en pánico y ese pánico genera conductas. La segunda manifestación es la prueba constante. Cuando una mujer empieza a crear conflictos de la nada, a cuestionarte sin razón aparente, no está siendo caprichosa. Está probando si todavía puede influir en ti, si aún tienes emociones por ella, si todavía la ves. Porque si reacciones fuertes se tranquiliza. Sigo teniendo poder. Si no reaccionas el miedo se dispara. Ya no le importo. Luego está la hipersexualización, el uso del cuerpo como herramienta de control, no siempre consciente, pero profundamente efectivo. Subir fotos provocativas, usar ropa llamativa, insinuaciones calculadas. Todo eso no es simplemente coquetería, es estrategia biológica para ganar visibilidad, porque cuando siente que está desapareciendo, lo único que puede hacer es mostrar más piel, más curvas, más insinuación. Y cuando esa estrategia deja de funcionar, el miedo se convierte en rabia. Por eso muchas mujeres atacan o critican a las más jóvenes. Por eso hay rivalidad disfrazada de feminismo. Porque cuando una mujer pierde atención, no siempre ataca al sistema, ataca a quien todavía la tiene. El miedo a la irrelevancia genera resentimiento contra quienes aún son relevantes. La cuarta manifestación es la emocionalidad volátil, cambios de humor abruptos, llanto sin motivo, ira repentina. No son señales de locura, son reacciones biológicas al estrés de sentir que ya no tiene control. Porque cuando el cuerpo le dice que el tiempo se acaba y el entorno no responde como antes, su mundo se sacude y ahí explota. Y si tú no entiendes esto,
piensas que está loca, pero no está loca, está en guerra con el reloj. La quinta es el drama como herramienta de control. Las discusiones, las quejas, los silencios prolongados, todo eso son métodos. Métodos para mantener la atención, para probar la fuerza del hombre, para recuperar el control, porque si no puede controlar el paso del tiempo, al menos intentará controlar tu reacción. Y si logra que tú pierdas el control, entonces siente que todavía tiene poder. ¿Empiezas a ver el patrón? No es maldad, es miedo convertido en estrategia inconsciente. Porque cuando una mujer siente que su relevancia está en peligro, no pide ayuda con palabras. Lanza señales disfrazadas, pruebas, conflictos, exhibiciones. Todo forma parte del mismo grito silencioso. ¿Aún valgo para ti? ¿Aún valgo para el mundo? Y aquí viene lo más importante. La mayoría de hombres fallan estas pruebas. Las ven como ataques y no como síntomas. Reaccionan con rabia, con lógica, con explicaciones y no se dan cuenta de que están siendo evaluados. Evaluados no como pareja, sino como sistema de soporte, como columna vertebral emocional. Y si no apruebas, ella pierde el respeto. Y si pierde el respeto, el amor se derrumba. El respeto femenino no se gana con flores ni promesas. Se gana con estabilidad emocional bajo presión, con liderazgo en el caos, con la capacidad de leer el código detrás del drama. Y eso, hermano, es lo que separa a los hombres que sobreviven emocionalmente de los que son triturados por relaciones que nunca entendieron. También verás otro comportamiento clave, la acumulación de planes alternativos, no siempre visibles, pero siempre presentes. Mujeres que aunque estén en una relación, mantienen amistades abiertas, seguidores fieles, exnovios pendientes. ¿Por qué? Porque si su miedo se cumple, si su relevancia desaparece, necesita una salida, un puente, una opción, no por traición, sino por supervivencia. Es lo mismo que haría un hombre si supiera que va a perder su trabajo. Empieza a buscar oportunidades antes de que lo despidan. Eso es la hipergamia mal entendida. No es codicia, es biología en estado de alerta. ¿Estoy con el mejor que puedo conseguir antes de que mi valor baje? Esa es la pregunta que la consume por dentro. Y si la respuesta es no, entonces su comportamiento cambia. Maquiavelo diría que la mujer que anticipa el desprecio ataca primero. Y eso es lo que muchas hacen cuando sienten que el hombre ya no las valora. Lo provocan, lo confrontan, lo desestabilizan. Porque si ya no pueden inspirar admiración, prefieren causar conflicto, porque el conflicto al menos las hace visibles. Y aquí viene la gran ironía. Muchas veces el hombre responde con más entrega, cree que si la ama más, si la atiende más, si se sacrifica más, ella va a calmarse. Pero no se calma, se inquieta más, porque en su lenguaje emocional ese exceso de entrega puede ser leído como desesperación y la desesperación no atrae, repugna. Confirmas que ya no tienes opciones, que te tiene asegurado, y cuando un hombre está asegurado deja de ser un premio, se convierte en una carga. Todo esto parece complejo, pero en el fondo es simple. Ella no quiere controlarte por placer. Quiere sentir que todavía tiene influencia. Porque si puede influirte, entonces no ha desaparecido. Si puede hacerte sentir, entonces todavía es alguien. Y esa es la adicción emocional femenina, no al amor, sino a la importancia. Ese miedo a la irrelevancia moldea su forma de hablar, de vestirse, de discutir, de amar, está presente en su día a día, aunque no lo diga, aunque no lo admita. Está presente cuando repite que no necesita a nadie mientras revisa obsesivamente quién la mira. Está presente cuando afirma que se ama a sí misma, pero se derrumba si no recibe atención externa. Entender esto no te hace cruel, te hace lúcido, porque ya no reaccionas como un niño, sino que respondes como un estratega. Y cuando respondes con claridad, sin perderte en el teatro emocional, te conviertes en algo raro, un hombre que entiende. Y un hombre que entiende es un hombre peligroso. Ahora, hay otro patrón que no muchos hombres notan, el uso del silencio. Sí, el silencio. Cuando una mujer se siente invisible, muchas veces no grita, se retira, se calla. Pero ese silencio no es paz, es castigo. Es un test.
Es una forma de medir si aún te importa, si notas su ausencia, si haces algo por recuperar la conexión y si no lo haces, su conclusión es brutal. Ya no importo, ya no valgo, ya desaparecí para él. Por eso, cuando ella guarda silencio prolongado, no lo ignores. No lo llenes con excusas racionales. Léelo como lo que es, una última llamada de auxilio emocional, no para que la rescates, sino para que la veas, porque en ese momento más que amor, está pidiendo reconocimiento. Está suplicando no volverse invisible para ti. Y si tú no lo entiendes, si no sabes descifrarlo, ya no estás en la relación, estás fuera, solo que todavía no lo sabes. Y no olvides una manifestación aún más sutil, pero igual de intensa, la comparación constante no solo con otras mujeres, sino con versiones pasadas de sí misma. Cuando una mujer empieza a decir, ya no me veo como antes, no está buscando consuelo superficial, está buscando confirmación de que sigue siendo valiosa, porque el espejo, para ella, no es un objeto. Cambios constantes de look, crisis por cumpleaños, ansiedad en sesiones de fotos. Todo eso no es superficialidad, es una respuesta desesperada a la idea de que su tiempo se está acabando. Y si tú, como hombre, no entiendes esto, puedes terminar invalidando un miedo que para ella es existencial. Por eso, el hombre que observa en lugar de reaccionar, que contiene en lugar de colapsar, se vuelve una anomalía, un faro en medio del caos emocional. Y ese tipo de hombre, hermano, escasea. La sociedad moderna le vendió a la mujer un guión brillante en la superficie, pero profundamente incoherente en su núcleo. Le dijo que podía tenerlo todo sin renunciar a nada, que podía vivir como si el tiempo no importara, que la validación externa era superficial y que lo importante era su amor propio. Le dijeron que podía posponer el amor, la maternidad, el compromiso y que aún así, cuando estuviera lista, el mundo la esperaría. Pero la biología no hace pactos con ideologías, no responde a hashtags, no espera. Y lo que hoy vemos no es empoderamiento, es colapso. Mujeres exhaustas emocionalmente, confundidas internamente, frustradas externamente, porque lo que sienten no encaja con lo que les dijeron que debían sentir. Les prometieron que su valor no estaba en su apariencia, pero cada algoritmo las castiga cuando no son bellas. Les dijeron que su felicidad vendría del éxito profesional, pero los datos muestran lo contrario, más ansiedad, más depresión, más crisis existencial. Y ahí aparece la paradoja. Cuanto más poder ganan, más vacío emocional sienten. ¿Por qué? Porque el guión moderno las aleja de su estrategia evolutiva. Porque fueron diseñadas durante milenios para buscar protección, conexión, familia. Pero hoy se les dice que esas cosas son opresión, que el deseo de ser elegida es debilidad, que la necesidad de ser vista es inseguridad. Y entonces entran en guerra con ellas mismas, no saben si maquillarse es libertad o esclavitud, si desear pareja es amor o dependencia, si querer un hijo es instinto o manipulación patriarcal. Viven atrapadas en una tormenta de contradicciones. Y esa tormenta, hermano, no es ligera, es brutal. Porque no es solo mental, es hormonal, es visceral, es profundamente emocional. Por eso, muchas mujeres que defienden el feminismo radical en público, en privado, lloran por no sentirse amadas. Por eso ves cuentas llenas de frases de autosuficiencia mezcladas con publicaciones buscando atención. Por eso, las que más hablan de independencia son las que más sufren la soledad, porque el personaje que proyectan no corresponde con la mujer que sienten que son. Y entonces ocurre la fractura, una división interna entre la imagen y la esencia, entre el deber ser y el deseo real. Y cuando esa división se vuelve demasiado grande, el sistema colapsa. Lo que antes era simple, ser deseada, ser elegida, formar familia, ahora se vuelve una crisis de identidad. Maquiavelo diría, el que actúa en contra de su naturaleza termina autodestruyéndose y eso es lo que muchas viven hoy. No porque sean malas, no porque estén equivocadas, sino porque están luchando contra una programación que no eligieron, pero que tampoco pueden ignorar. Y el resultado de esa lucha es visible en todo su comportamiento, desde cómo hablan hasta cómo aman, desde cómo se visten hasta cómo se relacionan con otras mujeres. La competencia es feroz, pero debe ser negada. El deseo de conexión es real, pero debe disfrazarse. La necesidad de admiración es profunda,
pero debe ocultarse. Y esa doble vida emocional cobra factura. ¿Y qué hace el hombre moderno ante esto? Nada. Observa, sufre, se confunde, intenta complacer, ser más empático, más comprensivo, pero no entiende que está frente a un conflicto interno que él no puede resolver, que no se soluciona con amor, ni con paciencia, ni con lógica, porque el problema no está en la relación, está en la disonancia entre su biología y su narrativa. Y cuando ese conflicto interno no encuentra salida, aparece la hostilidad contra los hombres, contra otras mujeres, contra sí mismas. Es cuando surgen frases como, todos los hombres son iguales. No necesito a nadie. Prefiero estar sola. No porque lo crean, sino porque se están protegiendo de un mundo que ya no les da respuestas coherentes. El feminismo moderno les prometió libertad, pero les dio ansiedad. Les ofreció independencia, pero les quitó dirección. Les dijo que podían dejar de buscar validación externa, pero nunca les explicó cómo llenar ese vacío sin ella. Y ahora muchas no saben quiénes son, qué quieren, ni por qué sienten lo que sienten. Y aquí viene la parte más dura. Cuando ya no pueden mantener el personaje, cuando la contradicción las supera, buscan a alguien que las entienda. Pero no lo buscan en el hombre que fue amable, disponible y paciente. Lo buscan en el que se mantuvo firme, claro, estable, porque ese es el que les transmite seguridad emocional cuando todo lo demás colapsa. Ese es el gran secreto que pocos hombres comprenden. Cuando ella no sabe quién es, busca a alguien que sepa quién es él, porque su caos necesita estructura, su inseguridad necesita contención, su miedo necesita dirección y ese es el rol del hombre que entiende el juego. No para controlarla, sino para no colapsar con ella, no para salvarla, sino para mantenerse de pie mientras ella se recompone. Porque si te derrumbas tú también, entonces no le sirves. Entonces eres otro más que necesita ser rescatado. Y ella ya tiene suficiente con su propia batalla interna. Este colapso psicológico es el resultado directo de décadas de mentiras bien intencionadas. No fue maldad, fue ignorancia, fue creer que se podía reinventar la naturaleza sin consecuencias, pero las consecuencias llegaron y son emocionales, sexuales, sociales y no hay marcha atrás. Y el hombre que no ve esto, que sigue esperando coherencia desde una mente desgarrada por contradicciones, está destinado a frustrarse porque no está tratando con una mujer racional, está tratando con una psique herida, presionada por años de expectativas imposibles. Por un lado, se le dice que merece todo. Por el otro, se le exige que lo consiga sola. Por un lado, que se ame como es. Por el otro, que se mantenga joven, bella, deseable. La única forma de sobrevivir a esa tormenta es construyendo una identidad sólida. Y el hombre que entiende esto deja de competir con el caos femenino y empieza a complementarlo con estructura masculina, no desde la arrogancia, sino desde el entendimiento, porque el colapso psicológico no se puede evitar. Y en medio de ese colapso, algunas mujeres buscan espiritualidad, no como fe profunda, sino como refugio emocional. Se acercan al yoga, a los cristales, al tarot, a la astrología, no por conexión mística real, sino porque esas prácticas les ofrecen una narrativa que les da ilusión de control cuando el control real se les escapa de las manos. Buscan respuestas donde haya ritual, porque el ritual calma cuando la realidad abruma. Esto no es burla, es necesidad emocional. Es el intento del alma por aferrarse a algo cuando todo lo demás se desmorona. Y el hombre que no se burla, que entiende sin despreciar, se vuelve una figura estable en medio de sus crisis internas. Hermano, ahora ya lo sabes. El miedo femenino del que nadie habla no es la soledad, ni el abandono, ni la traición. Es la irrelevancia. Es el terror a dejar de ser vista, a dejar de importar, a que el mundo y los hombres dejen de reaccionar ante su presencia. Y todo lo que parecía confuso, exagerado o contradictorio, ahora tiene sentido, porque detrás de cada drama, cada prueba, cada búsqueda de atención, hay una sola pregunta silenciosa. ¿Todavía valgo? Y aquí está lo brutal. La mayoría de hombres no lo ven. Se enojan, se frustran, se confunden, reaccionan en lugar de interpretar, gritan cuando deberían observar, suplican cuando deberían liderar. Y por eso pierden, porque no entienden el juego,
porque están esperando lógica, donde hay emoción ancestral, están esperando paz, donde hay guerra biológica. Pero tú ya no eres uno más, ya no puedes decir que no sabías. Has visto el patrón, has descifrado el código y eso te da poder. El poder de no tomarte nada personal, el poder de responder con firmeza, no con fragilidad, el poder de ser el hombre que no se doblega ante el caos, sino que lo trasciende. Maquiavelo entendía esto. Él sabía que el poder real no es el que domina por fuerza, sino el que entiende la naturaleza humana y actúa en consecuencia, no para complacer, no para controlar, sino para conquistar con inteligencia. Y esa es tu tarea, hermano, no cambiar a las mujeres, no pelearlas, no resentirlas, sino comprenderlas tan profundamente que ya no puedan desarmarte emocionalmente. Porque el verdadero respeto se gana cuando ella siente que tú no dependes de su validación. Que la ves, sí, pero no giras en torno a ella, que la comprendes, pero no te disuelves en su caos, que puedes amar sin perder tu centro, que puedes dar sin volverte esclavo. Que puedes permanecer cuando ella prueba y retirarte cuando deja de respetar. Ese equilibrio entre firmeza y compasión, entre estrategia y conexión, es lo que te hace verdaderamente masculino. No el músculo, no el dinero, no la agresividad, sino la capacidad de entender lo que otros ignoran y actuar con la claridad que otros no tienen. Este video no es una invitación al cinismo, ni al odio, ni al juego sucio, es una invitación a despertar, a dejar de ser ingenuo, a abrir los ojos, porque el mundo no va a adaptarse a ti. Las mujeres no van a dejar de probarte, la biología no va a pedir disculpas, pero tú puedes convertirte en el tipo de hombre que no necesita excusas, que no pide permiso, que no se quiebra. Y cuando te conviertes en ese hombre, todo cambia. Ya no te arrastras por atención, ya no lloras por validación, ya no sufres por no ser comprendido, porque ya no estás buscando consuelo, estás construyendo imperio. Estás forjando una vida que no depende de la aceptación femenina, sino del respeto que emanas naturalmente. Y ese respeto solo nace de una cosa, control interno. Así que esta es la decisión que te queda, seguir siendo reactivo, confundido, vulnerable, o volverte estratégico, firme, despierto, porque el hombre que comprende el miedo femenino deja de tener miedo él mismo. Y cuando un hombre pierde el miedo se vuelve inevitable. Si este contenido te hizo ver lo que nadie te había dicho, compártelo, deja tu experiencia en los comentarios y sígueme, porque esto apenas comienza. Aquí no hablamos de lo políticamente correcto. Aquí hablamos de lo que duele, pero transforma, de lo que incomoda, pero despierta. Mantente firme.